¿El ser docente es un talento innato? ¿Desde pequeño elegimos esa vocación? ¿O se nos instruye a hacerlo? ¿La docencia presenta valores importantes? ¿El docente tiene que ver mucho en el desarrollo del niño? Eso y más estaremos viendo aquí en Arte, Cultura y Tertulia. Bienvenidas y bienvenidos a Arte, Cultura y Tertulia. Mi nombre es Denis Guadalupe Hernández Isidro y soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en Educación Artística del CEIBA, que se encuentra en Tabasco. Este es un espacio de reflexión donde hablaremos sobre arte y también sobre educación. En este capítulo estaremos hablando un poco más de el cómo ser docente, cómo se eligió la docencia y más que nada vamos a estar hablando de los valores que influyeron para esa decisión. Hoy inauguramos el 2026 con este segundo capítulo de Arte, Cultura y Tertulia con un tema esencial, la vocación en la docencia. Para conversar sobre este tema nos estarán acompañando dos profesionales del área, la licenciada Cecilia Cristel, que estudió educación, y también la licenciada en educación Rafaela Gil, que ya es una docente jubilada. Así que quédate aquí para escuchar la experiencia de estas dos profesionistas en el área. Así que si llegaste aquí a este canal, te invito a que te suscribas a nuestra página y nos sigas en nuestras redes sociales para saber un poco más de arte, cultura y tertulia, donde vamos de la mano con expertos en el tema, aclarando dudas y también generando pues nuevas preguntas sobre la parte de educación. También te va a servir si eres estudiante, así que quédate con nosotros y suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para comenzar, quiero lanzar la pregunta en la que se va a centrar todo este podcast. ¿La docencia nace o se construye? Muchas veces llega el momento en nuestra vida en que tenemos que elegir qué estudiar, ¿verdad? Y por ejemplo, para las personas que estudiaron educación, a veces sí traen un plan marcado desde la infancia o desde la juventud, y para otros simplemente ha sido una carrera que estaba ahí y que la tomaron. Y que en el trayecto del camino descubrieron que tenían las habilidades o capacidades para poder ejercer esa profesión. Entonces, aquí en esto entra muy recalcado lo que son los valores en la educación. O sea, si de verdad se puede formar un docente que tenga todos esos valores que hacen que el alumno en realidad se interese por la clase, aprenda o también tome de ejemplo. Entonces, vamos aquí a ver un poquito más lo que dicen nuestras expertas en el área y les vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿La vocación docente nace o se construye? Esto es lo que dijo la profesora Cecilia Cristel, la cual ahorita está ejerciendo su profesión. En mis cortos 9 años de servicio que cumplo precisamente en este 2026, te puedo comentar que la vocación he escuchado de diferentes compañeros de trabajo que he topado en mis escuelas, en las diferentes escuelas que he estado, que ha habido compañeros que se construyen de vocación y otros que nacen con ella. Pero no te podría decir con exactitud que solamente es porque naces con vocación, no. Hay compañeros que se desviven en su trabajo como docente frente a grupo y no nacieron con la vocación porque ellos querían ejercer otra carrera. Sin embargo, la construyeron en lo que se fue dando sus años de servicio en el magisterio. Y eso me hace pensar que pues las dos variantes son las realidades de este trabajo como docente. O sea, hay personas que nacemos con la vocación, por ejemplo es mi caso, y hay personas que construyen la vocación en los años de servicio con el cariño de la docencia. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que ella en los años que lleva de experiencia ha logrado identificar o ha logrado escuchar vivencias, experiencias de otros de sus compañeros del magisterio que a veces se desarrollan y que también se interesan tanto en el aprendizaje del alumno, a pesar de que no estaban totalmente seguros de haber estudiado lo que es la carrera de la docencia, pero ya estando ahí en el campo de trabajo, ya viendo las necesidades de los alumnos, se han interesado tanto que han hecho muchas acciones para que los niños en realidad aprendan. Ahorita vamos a escuchar la respuesta de la maestra Rafaela Gil. La vocación docente, conforme a mi experiencia, no nace, se construye a través de la práctica, la capacitación y de tu ética profesional al querer realizar bien tu práctica docente. Tienes que buscar estrategias que te permitan mejorar cada día al impartir clases a los niños. Ok, y aquí ya escuchamos a la licenciada Rafaela Gil, que ella menciona que esa vocación se va construyendo en el transcurso, en el que se va ejerciendo, en el que se va estudiando. Entonces aquí podemos tener pues diferentes pensamientos, se podría decir, porque en el primer caso de la maestra, Cecilia, ella sí
siente que nació con esa vocación, o sea que desde antes ella tenía esa aspiración de ser maestra, pero que también se encontró muchos compañeros que en el caso se fueron formando en el camino. Entonces yo creo que aquí es muy importante ver que a veces unos tienen talentos y a veces otras personas no. Pero el esfuerzo, la dedicación y el compromiso, y también esto arraigado a los valores de una persona, los valores que se formaron en el camino, hacen que esa persona se interese más por estudiar y por dar lo mejor de sí para brindar una educación o para brindar un buen ejemplo de educación hacia los alumnos. Muchas veces se piensa como estudiante universitario que basta con dominar la disciplina, que basta también con que en el transcurso de la carrera profesional tú te tengas que exigir sacar 10, aprender todo tal cual de la letra, ¿sí? Entonces, para poder ejercer esa profesión como docente. En ese caso, se vuelven especialistas. Entonces, aquí le vamos a preguntar a nuestras maestras qué piensan, qué diferencia hay entre un especialista en los temas académicos o un verdadero educador, o sea, una persona que tiene el talento para enseñar. Vamos a escuchar qué dicen. La primera va a ser la licenciada Cecilia Cristel. Sobre la pregunta número 2, ¿en qué diferencia hay? Mira, la manera en la que bajas el contenido de un libro de texto o el contenido de tu proyecto, en este caso porque la Nueva Escuela Mexicana maneja proyectos, ¿cómo bajas esa información a los niños? En este caso yo, maestra de primaria, no es lo mismo un contenido que tú lo bajes a un niño de 6º grado con diferente manera de ver la vida a un niño de 2º grado. Y esa es la diferencia en cómo poder bajar ese contenido y que los niños lo comprendan, la enseñanza, cómo enseñas. Muchos dicen que es fácil dar clases, pero como docente te puedo decir que bajar el contenido al lenguaje de niños es la parte no complicada, pero sí divertida de esto. Porque tú te tienes que asegurar que los niños se lleven y dominen ese contenido. Ahora vamos a escuchar lo que opina la licenciada Rafaela Gil. La diferencia que existe entre un especialista de temas académicos y un verdadero educador son que los especialistas están dedicados a la investigación, a preparar proyectos educativos, y el verdadero educador es el que los pone en marcha y los lleva a la práctica con los alumnos. Ok, aquí podemos ver un punto muy importante. El hecho de tener todos los temas plasmados, ya sea en los libros de texto, en la información, en fichas bibliográficas y todo eso, es muy diferente porque al momento de ser maestros se enfrentan a que no todo, o sea, a que van a dar diferentes años escolares, o sea, van a impartir las clases a diferentes grupos de niños de diferentes edades. Entonces, el hecho de que tú en el momento de que estés trabajando vas a estar enfrente de un grupo y vas a ver que cada niño tiene capacidades diferentes, que tiene diferentes formas de aprendizaje. Entonces, ahí es donde sale lo que es la verdadera vocación de docente, ese talento que tiene un maestro para poder enseñar, para poder impartir esas clases. Entonces, en donde va a tomar lo que es los temas académicos y va a poder plasmarlos, va a poder hacer las actividades correspondientes para poder enseñarlo. Entonces, hay personas que se dedican a realizar lo que son los temas, a realizar lo que son los planes académicos y también que es súper importante lo que son los libros de texto, todo ese material que tienen los docentes. Pero la diferencia, o lo que los hace un poquito diferentes, es en la forma del trabajo, porque el profesor va a agarrar toda esa información y va a buscar la mejor estrategia para enseñárselo a los niños que le tocaron en ese momento. Va a ver, ya para eso él ya tiene una idea de qué tipo de aprendizaje tuvieron, en qué nivel están esos niños para poder enseñarle esos temas y puedan comprender. Y aquí voy a mencionar a Paulo Freire. Les voy a leer esto. Paulo Freire hablaba de enseñar como un acto profundamente humano, pero aparte decía que era un acto político, ético y estético, que va más allá de la simple transmisión de datos, enfocándose en la concientización y la transformación de la realidad, mediante el diálogo, la curiosidad y el desarrollo de pensamiento crítico. En resumen, para Freire, enseñar es un compromiso con la humanidad, una obra de amor y valor que capacita a las personas para decir su propia palabra y transformar su mundo. Miren, esta parte, la verdad que yo sí se las quería compartir porque eso es lo que siento que debe tener un maestro. Por ejemplo, tú si eres estudiante de docencia, ya sea en el área o, por ejemplo, eres un especialista, por ejemplo, estudiaste una ingeniería y le vas a dar clases como de matemáticas, de física, por ejemplo, a un nivel pues como el bachillerato, o estudiaste para dar clases en educación básica, o por ejemplo en mi caso, que estoy estudiando para dar clases de educación artística, tenemos que tener esto súper presente. Tenemos que
enseñar, hacer conciencia de los temas, hacer esa transformación de los temas a la realidad, para que los niños tengan esa curiosidad. O sea, haciendo eso, los niños van a tener una curiosidad, les vamos a enseñar mediante el diálogo y vamos a hacer, porque el profesor, siento, y yo siempre he pensado, que tiene que hacer que el niño tenga un pensamiento crítico, que empiece a cuestionarse sobre las cosas que pasan a su alrededor para ir aprendiendo. Entonces, es una tarea dura la que tienen los maestros, ¿verdad? Que tienen que hacer que el niño agarre interés en la asignatura. Bueno, ahorita queremos aprender un poquito más de la experiencia docente que han tenido estas bellas maestras que nos están acompañando. A veces la vida nos lleva por caminos que no nos imaginamos, o seguimos un plan que desarrollamos desde niños, así como ya les comentaba hace rato. Y bueno, elegimos la carrera según nuestra capacidad, según nuestros intereses que tenemos, pero a veces la elección de la carrera o la elección de ese plan de vida que tenemos es influenciado por otras personas, por ejemplos, por medios y ahora también hasta por las redes sociales, ¿sí? Entonces, vamos a saber un poquito más qué fue lo que les motivó aquí a estas maestras, a estas docentes, en elegir esta carrera. Y la pregunta que les hicimos fue, ¿cuáles fueron tus motivos o qué te ayudó a tomar la decisión de estudiar docencia? Esto fue lo que nos respondió la maestra Rafaela Gil Calderón. Lo que me ayudó a escoger o a decidir estudiar docencia, primero mi padre, que siempre me inspiraba, ya que decía que su padre había sido profesor y él quería que fuera profesora, aunque estudié de esa manera. Pues. Luego, ya estando en la carrera, pues no era yo muy que me agradara tanto, pero cuando ya empecé a hacer mi práctica docente, pude irme adaptando, pude ir comprendiendo qué era la docencia. Después de eso, pues al principio se me hizo difícil, no sabía cómo tratar con los niños, cómo impartir una clase, se me dificultaba y pues no tenía el valor de dar una clase frente a grupo, y eso lo aprendí ya en el trabajo, ya con mi propia investigación, fui viendo cómo hacían los demás y de esa manera pude lograr tomarle amor a la docencia. Y también mi necesidad de hacer bien mi trabajo me inspiró a estudiar cursos, a capacitarme, a hacer una licenciatura. Ya no me dio tiempo a hacer la maestría, pero sí, al inicio era yo nada más profesora. Luego estudié la licenciatura y esa me ayudó a mejorar mi trabajo docente. No es fácil, la vocación se construye, no naces. Cuando alguien te inspira a tomar una carrera que tú no sabes de qué se trata, pero que lo haces porque es lo único que tienes a la mano, pues de esa manera tú puedes construir. Mis motivos que me ayudaron a tomar la decisión para estudiar docencia, lo supe desde que era yo una niña. Quiero aclarar esto. La vocación, creo que desde que era yo una niña yo siempre quise ser maestra. Me acuerdo que en primer grado de primaria, cuando yo conocí a la maestra Queta, que fue mi maestra de primero, la que me enseñó a leer, y su manera en la que ella desarrollaba su clase, que lo digo de esta manera ahorita ya de grande, le puedo dar mérito de que por ella también me nació el amor hacia ser maestra. Y desde ahí, después de mis años, se me fue desarrollando pues la vocación de querer estudiar para docente. Bueno, hicimos también una pregunta que es súper importante ahorita con lo que dice Paulo Freire. ¿Crees que la vocación está relacionada con esa dimensión ética y humana de la docencia? Esto fue lo que nos dijo la maestra Rafaela Gil Calderón. Sí, creo que la vocación está relacionada con una dimensión ética y humana de la docencia, ya que como docente debemos conocer cómo relacionarnos con los niños de una manera comprensiva y hacer nuestro trabajo dirigido hacia el bien del niño, ser empáticos con ellos, creando un ambiente escolar feliz y agradable. Hoy, muy interesante esa respuesta, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta 3, que menciona que si yo creo que la vocación está relacionada con una dimensión de ética y humana de la docencia, te puedo decir que sí, ya que como docentes generalmente, o sea, desde la educación básica hasta la educación media superior, la educación superior, tratamos con seres humanos que tienen un pensar individual cada uno. Y en este caso, que por lo menos yo que soy maestra de segundo grado, trabajo con personitas, que son niños de sus primeras edades de infancia, te puedo decir que sí está vinculado a la dimensión de ética y humanidades. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que ver, uno moldea a lo que son estos pequeños seres humanos. A veces toca como docente que no nos corresponde educar, nosotros enseñamos, es una diferencia muy grande, nosotros enseñamos, llegamos a la escuela a enseñar, no somos responsables de educar, la educación viene de casa y ese dicho está muy bien estructurado, es que la educación viene de casa, pero nos toca a veces como docentes la parte de la educación y es donde entra la ética, donde se le enseña al niño a diferenciar lo bueno y lo malo y la manera correcta a veces de comportarnos en sociedad.
Pero pues eso lo vas aprendiendo ya con los años, porque pues los niños al final, como dicen a veces que la escuela es nuestra segunda casa, es una realidad, la escuela es nuestra segunda casa. Como tú te comportas en la escuela es como tú te comportas en tu casa. Si tú mantienes tu salón limpio y tu lugar limpio, quiere decir que en tu casa eres una persona ordenada. Pero vuelvo a lo mismo, la educación viene de casa. En el camino docente hay momentos de desgaste, frustración o cansancio. Le preguntamos a las profesoras si hubo algún momento en el que cuestionaron su vocación. Y esto fue lo que nos respondieron. Sí, en el camino docente hay momentos de desgaste, de frustración y cansancio. Sientes que no puedes bueno, hay personas que tal vez sí nacen con alguna vocación, pero si tú tomas una carrera y que no tienes vocación, tú la puedes construir, porque ya estás ahí y la tienes que hacer tu trabajo por ética profesional. Entonces sí hay momentos cuando no sabes algo, pues cuando no tienes los elementos suficientes para desarrollarla, cuando te falta conocimiento, en ese momento te frustras, piensas que no vas a poder, pero lo que tenemos que hacer es capacitarnos, buscar ayuda, buscar cursos, capacitaciones, leer libros, etcétera. Ahora vamos a escuchar la respuesta de la profesora Cecilia Cristel. En el camino docente hay momentos de desgaste, frustración o cansancio, sí. Siempre, creo que en cualquier trabajo hay momentos de desgaste, frustración y cansancio. Pero hablando en el lado del docente, a veces uno quisiera hacer más cosas, pero a veces hasta el mismo sistema de educación no te lo permite. Y dos, al final, por ejemplo, si tú quisieras hacer más cosas por tus alumnos, te detiene mucho la parte de que pues tus alumnos, al final, sus padres son los que mandan. Entonces, es donde entra la frustración de querer mejorar en algo y no se puede. ¿Hubo algún momento en el que te cuestionaste tu vocación? No, nunca me he cuestionado de que me arrepienta yo de haber estudiado como maestra. Estoy enamorada de mi carrera. Sin embargo, no quiere decir que no he sentido frustración o cansancio o desgaste en algún momento, ya que pues, como sabemos, en cada sexenio, cada presidente trae un modelo educativo diferente y hay que actualizarse. Los que creen que nada más es irse a parar a hablar y dar una clase y sentarse y estar sentados todo el día en el escritorio, créanme que eso nada más es la punta de la pirámide. La docencia es que cada que cambia un modelo educativo hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque pues al final son las actualizaciones que hay, como este nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, que para mi punto de vista fue un modelo muy complicado, a mí me costó mucho trabajo, pero sin embargo no es imposible. Entonces, porque cada modelo educativo te exige la manera de cómo debes implementar tus clases. Y te tienes que adaptar a nuevos libros de textos, a nuevos planes y programas, y pues adaptarte a las nuevas generaciones. Yo soy una maestra que siempre ha dado quinto y sexto grado y te puedo decir que cada generación de quinto y sexto grado es diferente. Cada infancia de generación de niños que pasan por mis manos es diferente. Hay demasiada actualización, muchísima actualización, muchísima información y eso apunta y hace que los niños cambien sus perspectivas hasta de cómo actuar. O sea, me ha tocado observar cada generación y puedo decirte que es diferente. Miren, estas respuestas son muy importantes. Es importante conocer los diferentes puntos de vista de los profesores, de los maestros que ya están o estuvieron frente a un salón de clases. ¿Por qué? Porque a como se va cambiando, van pasando los años, el modelo educativo se va actualizando. Los planes de estudio van cambiando, los libros de texto van cambiando también y también el material para poder enseñar. Yo recuerdo que cuando iba a la primaria empezaron a modernizar los salones con proyectores, entonces el maestro tuvo que dar ese paso a la actualización y ahorita pues ya tenemos lo que son las clases en línea en algunos casos, ¿verdad? Cuando tuvimos acá el problema de la pandemia, cuando nos tuvimos que quedar en casa, empezamos a migrar a lo que es la clase en línea. Entonces, el maestro tiene que adaptarse a las circunstancias, adaptarse a los cambios de programas escolares para poder enseñar. Y bueno, no es imposible. Se puede hacer con dedicación, con constancia y uno tiene que ser aplicado. Así que si tú me estás viendo, si estás estudiando educación en cualquiera de las ramas, o sea, si vas a ser maestro en educación artística, si vas a ser maestro en educación física o vas a estudiar como tal para estar frente a un grupo y dar varias asignaturas, tú tienes que ponerte las pilas, tienes que empezar a aplicarte. ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que empaparnos de todas esas técnicas, de todos los materiales que podamos para poder dar la mejor clase. Bueno, ahora vamos a escuchar esta pregunta, vamos a escuchar estas respuestas y le hicimos, queríamos saber un poquito más, ¿verdad? De la vida de estas profesoras. Así que les preguntamos, ¿recuerdas alguna experiencia con estudiantes que haya reforzado tu deseo de seguir enseñando? Esto fue lo que nos contestaron. Todos los años, uno como maestro, y lo puede comprobar cualquiera que sea docente, me puede decir que congenia conmigo. Hay experiencias que te motivan
a seguir enseñando. Como hay experiencias negativas, hay experiencias positivas que te motivan a seguir enseñando. Y refuerza esa vocación de ser un buen maestro. Miren nada más. O sea, es importante porque dicen que cada día uno aprende algo nuevo. Y el hecho de estar frente a tantos niños o frente a tantas personas, sea de la edad que sea, ante el grupo que estés, te da esa parte de motivación y también de aprendizaje. Porque si aprendes a pasar diferentes situaciones, a superarlas como profesor y como ejemplo para esas personas que están aprendiendo. Porque son vidas. Esto es una carrera muy humana. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dice nuestra profesora Rafaela Gil. Sí recuerdo que pues al iniciar mi carrera docente solamente trabajé siempre con alumnos de tercero, cuarto, quinto, sexto grado, pero nunca había trabajado en 30 años de servicio, se puede decir, con alumnos de primer grado. Pero cuando tuve que cambiarme de escuela, llegué a una escuela como maestra nueva, ahí te castigan y te dan el primer grado para que, pues nadie quiere ir a ese grupo, ¿no? Y esa fue mi experiencia, que tener que dar primer grado y que nunca lo había hecho, pero gracias a Dios que pues me puse las pilas y pues también aprendí a hacer mucho material didáctico, me ayudé de los mismos libros de los niños y gracias a Dios pude lograr que los niños salieran bien, que aprendieran lo que yo pensé que nunca iba a lograr, pero sí lo pude hacer. Lo que tenemos que hacer es meternos con los libros de los niños, de allí mismo buscar lo que el niño debe saber y pues se pudo lograr. Ok, esta fue las experiencias de las maestras que han estado ante grupos. La verdad que me gusta escuchar esto, me da un poco de motivación a mí que estoy en este proceso de aprendizaje. Y pues si tú eres mamá, para que comprendas un poco más la vida de un maestro, aparte, déjenme hacer un punto muy importante, que el profesor está en el aula, ¿no? Pero fuera del aula, el profesor también tiene una vida. El profesor puede hacer sus cosas, tiene que buscar sus formas de tener recreación, de relajarse, de encontrar encontrar fuerzas, encontrar energía para poder estar bien y así también poder estar bien frente a un grupo. No sé si me puedan entender, pero a veces están muy presionados, ¿no? Porque tienen que entregar ciertas cosas los profesores, aparte de que tienen que preparar sus clases. Entonces, en lo que puedan, apóyenlos a los maestros, apóyenlos si tú eres mami, si tú eres un papá, en las actividades que ellos pidan, apoyen a sus hijos, vean cómo pueden explicarle a lo mejor un tema o dos, hagan que este trabajo sea un poquito más ameno y van a ver el cambio en ustedes, en su hogar, en el niño, y también se va a fomentar y se va a desarrollar mejor la armonía en el salón de clases. También ya van entrando lo que son más los valores, ¿por qué? Porque en la escuela ya se presenta que todos los niños tienen diferentes actitudes, diferentes comportamientos, entonces la persona se va educando o la persona se va formando, ese ser que llega a ser adulto, se va formando desde muy pequeño, desde casa, desde los valores. Los valores se van enseñando, el primer lugar donde se enseñan los valores es desde el hogar. Y hace poco estaba yo leyendo, igual dije un discurso en la escuela, que dice que los valores se fermentan en el hogar, con la presencia amorosa de sus padres y después en la escuela con sus maestros. El maestro no le va a enseñar todo al niño, sino va a instruirlo en su camino de parte de la educación, porque los primeros valores que se les va a enseñar van a ser desde el hogar. Entonces, es súper importante que también los padres, si tú eres mami o papi de algún, eres papá o mamá, es importante que tú veas qué ejemplo le estás dando a tu hijo para que así se pueda desarrollar en la escuela. Es importantísimo que el niño se sienta querido, que el niño se sienta apoyado, que traiga unos valores muy aprendidos desde el hogar para que en la escuela se puedan reforzar. El profesor va a reforzar esos valores, va a enseñar también al niño a expresar esos valores que ya aprendió, pero en una comunidad, ¿sí? Porque va a empezar a convivir con otros niños. El escuchar estas vivencias, el escuchar que es como una inspiración para los maestros. El ver que el niño de verdad está aprendiendo, es como que ellos refuerzan los conocimientos que han adquirido a lo largo del tiempo. Y bueno, la última pregunta, ya para ir cerrando lo que es este podcast, es: si tuvieras que definir la vocación docente en una frase, ¿cuál sería? Esto fue lo que nos contestó la profesora Cecilia Cristel. Si tuviera que definir la vocación docente en una frase, ¿cuál sería?
esta frase me hizo eco cuando yo lo comprendí una vez en una escuela donde cuando yo llegué por primera vez, los padres de familia estaban muy molestos. Estaban muy molestos porque le habían quitado a su maestra y me habían mandado a mí por otras cuestiones de la Secretaría de Educación. No es que la maestra había hecho algo ni yo. Entonces me reubican a esa escuela y llego, y los papás enojados porque pues había llegado alguien nuevo, ¿no? Sin embargo, incluso con mis mismos compañeros de trabajo tuve conflicto, ¿no? Porque pues ellos estaban acostumbrados a trabajar en una escuelita de 3 personas. Entonces ellos estaban a un ritmo de trabajo y llega alguien más, es como si pues fuera un extraño, que así era. Entonces, esta frase me retumbó en esa experiencia que tuve de ese ciclo escolar. Porque al llegar era una cosa que los niños estaban tan acostumbrados a esa maestra, tanto los papás, tanto sus compañeros de trabajo, que cuando el ciclo escolar avanzó, los niños y yo nos fuimos enamorando de las clases. Los niños se fueron adaptando y fueron viendo que la maestra no era mala, o que la maestra no era una mala persona, ¿no? Por así decirlo. Los papás se fueron dando cuenta que la maestra le gustaba trabajar, la maestra era muy dinámica, la maestra era una persona alegre, la maestra es una persona que siempre te va a apoyar. O sea, los mismos, incluso hasta los compañeros de trabajo se dieron cuenta. O sea, cuando tú tratas a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pido un cambio de centro de trabajo? Yo solamente estuve un año en esa escuela y en el siguiente ciclo escolar yo me cambié de escuela. Lo que yo quería era salir de allá, no tanto por la comunidad o por lo que sucedió, que iniciamos mal, por así decirlo, sino porque yo quería acercarme a mi lugar donde yo vivo. Entonces, claro está que cuando pasa este suceso, los padres se enteran que yo salía de la escuela, me fueron a ver personalmente, me dijeron, maestra, por favor, quédese, no se vaya. Incluso hubieron personas que se acercaron y dijeron, maestra, la verdad que la juzgué mal. Y siempre me acuerdo de la frase de Mary Poppins, que en este caso es de la Nana McCrean, donde menciona que cuando me necesites, pero no me quieran, me deberé de quedar. Cuando me quieran, pero no me necesiten, me tendré que ir. Entonces te hace reflexionar. Yo aprendí y me retumbó esta frase, que a veces cuando tú llegas a un lugar y crees que no necesita, que la maestra te cae mal, y al final terminas pidiendo a la maestra para el siguiente ciclo escolar porque pues su manera de trabajar es especial con tus hijos, con tus alumnos. Así pasa, los padres de familia se enamoran de ti, te quieren mucho, ya no quieres que te vayas, pero pues ya tu misión ya terminó. O sea, en ese momento te das cuenta que tu misión en esa escuela ya terminó. Miren, la verdad que esto me hizo recordar muchísimas cosas, muchísimas maestras que tuve, que nuestras mamás las pedían de vuelta porque de verdad eran unas maestras que le dedicaban muchísimo, muchísimo aquí al salón, a todos nosotros, nos apoyaban, tenían una forma de enseñar que era muy buena, la verdad. La verdad que esta respuesta de la profesora Cecilia Cristel me recordó todo esto. Ahora vamos a escuchar lo que dice la profesora Rafaela Gil. La formación docente es amor, comprensión y paciencia. Y bueno, esto es lo que le preguntamos a estas profesionales, a estas maestras que han estado ya en presente a grupos. Quise invitarlas, les agradezco mucho a la profesora Cecilia Cristel y a la profesora Rafaela Gil que me apoyaran en este episodio, que me dieran sus puntos de vista, que me compartieran sus experiencias, porque ¿saben qué? O sea, siempre es bueno escuchar porque así uno va aprendiendo de ellos, va tomando y se va preparando, ¿verdad? A lo que nos espera, a lo que nos depara el destino ya estando frente a una aula de clases. Y bueno, ya llegamos al final de este podcast, así que vamos a hablar. Y aquí tenemos para terminar 4 cualidades que debe de tener un buen docente. La primera es compromiso. ¿Y qué quiere decir? Estar presente para los estudiantes incluso cuando el sistema falla. Y quiere decir hablar del compromiso fuera y dentro del aula de clases. 2. Responsabilidad. El impacto real que un educador tiene en la vida y autoestima del estudiante. Un docente puede marcar para bien o para siempre. Apréndanlo, recuérdenlo. Y empatía, que es el número 3. Comprender contexto familiar, emocionales y sociales del alumnado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una educación con una visión humana. Todos somos diferentes, todos tenemos características únicas que nos hacen diferentes individuos, que nos hacen diferentes personas. Y aparte, todos vivimos situaciones difíciles o distintas en nuestro hogar. Así que siempre hay que educar con una visión humana. Y la última, que es la cuarta, es la paciencia. Respetar los ritmos de aprendizaje y los procesos personales. La paciencia tiene que ser un acto pedagógico. Y bueno, aquí les voy a dejar otra frase más para los profesores que nos están viendo y para los estudiantes que van a estar en un futuro presentes en el aula de clase. Educar va más allá de los libros. Así que
pues les agradezco por haberme acompañado en este podcast de Arte, Cultura y Tertulia, porque al final la vocación no se trata de enseñar una materia, sino de formar personas y profesionales con sentido crítico y humano. Muchas gracias a las maestras por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar hasta aquí viéndonos, escuchándonos, mientras están en sus tareas del hogar, en el camino o ya si ya están descansando. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. También te invito a que te suscribas, a que le des like y bueno, a que nos sigas y estés aquí pendiente de nuestro siguiente episodio de este podcast Arte, Cultura y Tertulia, donde hablaremos de otros temas muy interesantes, ya sea como padres, como docentes o como alumnos. Y también hablemos un poco de cultura y arte. Mi nombre es Denise Guadalupe Hernández Isidro y fue un placer estar aquí con ustedes. Adiós.